Les invito a quienes puedan seguirnos en el programa, a que repitamos es una especie de invocación que ayuda muchísimo a poner atención en lo que realmente queremos cada día de nuestra vida. Dice así: Señor, que pueda yo estar en paz conmigo mismo, que pueda sentirme lleno de felicidad, que pueda estar relajado y bien, que pueda sentir amor. Que el amor flote a través del universo, en toda su altura, en toda su profundidad y en toda su extensión. Que el amor sin límites, un amor sin límites, sin odio y sin rencor. Es una invocación hermosa pidiendo paz, porque ¿quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca? Todos, pero es bueno invocar a ese ser supremo que está en nosotros mismos, invocar paz, invocar alegría, invocar amor, invocar mucha atención en todo lo que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. O sea, estar cada día más conscientes. Bienvenidos entonces, amigos, y vamos a iniciar hoy día un estudio, más que un estudio, una reflexión profunda sobre el Decálogo de la Sabiduría. Hace muchos años, muchísimos años, yo diría que cerca de 40 años, recibí un manuscrito anónimo. Me regalaron unas copias de este Decálogo de la Sabiduría. Me pareció tan importante, tan necesario aplicarlo día a día en mi vida, que me decidí estudiarlo y compartirlo. Lo he hecho varias veces, a veces en cursos, en talleres, compartir este conocimiento, digamos, de la sabiduría antigua, ¿no? Y que hoy día comenzaremos a analizarlo. El primer mensaje, el primer artículo, digamos, del Decálogo de la Sabiduría dice así mismo: conócete a ti mismo. Voy a leer textualmente lo que nos dice el Decálogo, para que podamos luego analizarlo, revisarlo y ver qué fruto y qué beneficio podemos obtener de él. Dice así: conócete a ti mismo. Lo primero que debes hacer es conocerte, saber quién eres y por qué razón te encuentras aquí. En ti mismo está la luz que puede iluminarte. Búscala en lo más íntimo y lo profundo de tu ser, y sabrás que allí mora un ser eterno, inmortal e infinito, que eres tú mismo, y es al propio tiempo mucho más sabio y poderoso que tú. Eres una manifestación, un hijo de este principio de vida, que es la misma omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Eres partícipe de estas cualidades según las reconozcas y realices en tu propia conciencia. El fin de tu existencia actual es la expresión de estas infinitas posibilidades que se encuentran en tu ser en un estado todavía oculto o latente. Parece un poco sencillo y parece a la vez difícil. Sencillo porque nos da la respuesta a todas las inquietudes que los seres humanos tenemos, y qué sencillo, ¿no? Conocerme y punto, ya está resuelto todo. Pero qué difícil es conocerse y aceptarse, sobre todo lo que uno va reconociendo en uno mismo. No es tan sencillo. Muchísimas veces nos negamos a aceptar los calificativos o el análisis que otra persona hace sobre nosotros, y nosotros creemos conocernos a profundidad, y sin embargo cuando alguien nos dice: no, pero si tú tienes otro carácter, tú eres de esta manera y de esta otra manera, comienza la duda, comienza la incertidumbre. Bueno, ¿qué realmente soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Y quién soy yo? Entonces, por ese lado parece sencillo cuando uno dice: no, yo me conozco hasta lo más mínimo.
sé cómo soy, así soy yo y nadie me va a cambiar, también es otra frase que la oímos con frecuencia y que revela pues cierto orgullo, cierta determinación de hacer lo que se nos antoja sin importar las consecuencias y lo que los demás piensen o sientan de nosotros. Por otro lado, otras personas dicen que difícil es aquello de conocerse a sí mismo. Uno nunca acaba de conocerse. Y ahí entra la otra parte, la difícil. Es decir, creemos conocernos porque solamente nos enfocamos a nuestro cuerpo físico. Entonces sí, yo soy de tal sexo, mido tanto, peso tanto, estudio tanto, tengo este título, son mis padres, en fin. Una serie de detalles que solamente hablan de la parte, digamos, externa nuestra. Entonces es lógico que eso más o menos lo tenemos claro, pero no vamos más allá. A veces ni siquiera conocemos nuestros verdaderos sentimientos, negamos nuestro carácter, negamos nuestra forma de ser. Entonces eso hace que muchas personas digan sí, es difícil conocerse a sí mismo. Pero de lo que está hablando acá, este decálogo de la sabiduría es, bueno, ¿realmente te conoces o no? La mayoría no aceptamos que somos seres eternos, divinos. La mayoría no. La mayoría cree que es lo que piensa, lo que siente y su cuerpo físico. Allí está toda su definición. Allí termina todo su análisis. Entonces se limita muchísimo en su definición. Y realmente no somos ni nuestro cuerpo físico, no somos nuestras emociones y no somos nuestros pensamientos. Y si ponemos atención nos damos cuenta, nos deberíamos darnos cuenta. Cuando digo mi cuerpo, ¿quién es el que toma con autoridad y dice mi cuerpo? Ese es mi carácter, decimos. ¿Quién es el dueño de ese carácter? Son mis pensamientos, dicen otros. Esa es mi manera de pensar. Entonces, allí, si pusiéramos más atención, nos estaríamos percatando de que alguien más es el dueño de esos pensamientos, el dueño de esas emociones, el dueño de ese cuerpo, pero no es ni esos pensamientos, ni esas emociones, ni ese cuerpo. Allí nos daríamos cuenta. Pero generalmente no nos detenemos. Es más fácil vivir y dejar que la vida pase. A muchos les horroriza el pensar que hay algo más profundo en sí mismo, cuando debería ser motivo de alegría y de estudio, porque es lo que nos daría paz, nos daría armonía, nos daría lo que tanto buscamos, la felicidad. Estamos envueltos y enceguecidos por nuestro ego, considerándonos lo máximo, o al contrario, considerándonos unos tristes seres, incapaces de lograr nada. Y en ese vaivén nos desenvolvemos la mayoría de los seres humanos. Si recordamos, yo pienso que gran parte de los radioescuchas habrán oído esta frase famosa de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Y lo que está puesto en el umbral de la puerta de muchos centros de sabiduría completan la frase: y conocerás a Dios. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Para muchos de esto suena como una blasfemia. ¿Cómo vamos a conocer a Dios conociéndonos a nosotros mismos? Sin embargo, es tan real porque allí comenzamos a entender que somos dioses, que Dios no solamente está aquí, que somos realmente, si somos sus hijos, somos dioses. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Como dice el escrito bien claro, ¿no? Dice, somos una manifestación, un hijo de este principio de vida.
que es la misma omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, o sea, sabiduría, presencia en todo el universo y muy poderosos. Pero cuando reconozcamos esto, comenzaremos a actuar como tales. De lo contrario, esas cualidades no se manifestarán en nosotros porque ni siquiera aceptamos que somos hijos de Dios. Y eso hace que nos detengamos siempre en una situación de inferioridad, pensando que la vida es simplemente un azar, una casualidad, una situación que la tuvimos que vivir y pasar justamente porque así nos tocó. Y así vivimos muchísimos, considerando cada acto de nuestra vida como el azar. Esto me pasó, no sé por qué. Y mientras no tomemos conciencia de lo que realmente somos y el poder que tenemos, seguiremos sufriendo. Bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos luego con su programa Salud desde el Alma aquí en Radio Élite. Creemos que somos, porque aquí se mezcla mucho la esencia que somos con el ego, la personalidad, la máscara que nos ponemos cuando llegamos a este plano. Y hay muchísima diferencia entre lo uno y lo otro. Lo que la mayoría de los estudiosos de la psicología o del alma humana tratan de escudriñar es nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo trabajamos? Si nosotros no ponemos atención a esas características, difícilmente vamos a poder hacer algo que valga la pena. Es importante que conozcamos aquella personalidad que en parte es nuestra en esta etapa de la vida y en parte es producto de lo que hemos venido acarreando de generación en generación. Recuerden amigos, lo hemos hablado tantísimo ya, de que nuestro inconsciente guarda una cantidad tan inmensa de experiencias y conocimientos que nosotros no tenemos ni idea de lo que hay allí. Por eso es inconsciente y se dice ya que es un 95% de nosotros y cómo actuamos, cómo pensamos, cómo respondemos es totalmente inconsciente. Y apenas un 3 o a un 5% de lo que hacemos, pensamos y decimos y actuamos es consciente. Pero todo es... Bienvenido Gonzalo, sí, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo están? Bien, gracias. La pregunta es, de toda esa información que tiene el inconsciente, ¿de dónde viene? Eso viene con toda certeza porque ya se ha investigado. Es todo lo que acarreamos de miles de años como seres humanos, que se van guardando y es la forma como nosotros respondemos y sin darnos cuenta de lo que estamos respondiendo. Por eso mucha gente dice, no sé qué me pasó, por qué respondí así, no sé por qué me transformé en ese momento y fui capaz de matar a alguien, o en fin, una serie de cosas, ¿no? Porque eso está acumulado en el inconsciente. Entonces es bueno, ojalá pudiéramos, y hay técnicas para ir al inconsciente y hacer consciente aquellas cosas que nos mueven de manera tan inesperada a nosotros pero mismos. Nosotros podemos liberarnos de ese patrón, de esa información. Hay una película que están dando ahora que se llama Coco, de dibujos animados, y parece que en cartelera está mucho tiempo y todavía eso está repleto. Ha tenido un éxito este Coco. Pero no sé si las personas que han visto esta película, de los que nos están oyendo, se han dado cuenta cuál es el trasfondo de esta película. Y eso es la parte interesante, habla de lo que nosotros estamos hablando en este momento. Cómo una información lo tenemos en el inconsciente y vamos heredando de generación en generación. Toda la familia, su única meta era hacer un tipo de trabajo, eran zapateros, y no podían salirse de eso. Cualquier otro trabajo que pudieran hacer
no era bueno para nadie. Entonces había un chico que quería ser músico y era una guerra que le hacía a la familia porque él tenía que ser zapatero y no músico, porque la bisabuela, la tatarabuela, tuvo un problema con su esposo que era músico y prácticamente fue abandonada. Entonces esta mujer odiaba a este hombre que le abandonó y se puso a trabajar para sostener a su hija y comenzó a hacer zapatos. Y le fue muy bien y pudo sostener a su familia, hacer crecer. Y cuando su hija se casó, a su yerno le puso a hacer zapatos, después a sus hijos y toda la herencia, solo lo único que sabían era hacer zapatos y no podían pensar en cualquier otra cosa. Esa es la información que reciben y nadie sabe por qué, pero instintivamente, inconscientemente, la gente estaba programada, toda la familia esa para hacer zapatos, hasta que viene un chico y rompe ese programa que tiene toda la familia, porque él decidió ser músico. Y es una historia muy interesante que deberían enfocarlo desde ese punto, para que ustedes se den cuenta y cuáles son esos patrones y esa información inconsciente que ustedes traen heredados. No hablemos de miles de años, pero hablemos recién de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos, ¿sí? ¿Por qué esas creencias tengo yo y actúo de una manera determinada? Sí, es verdad, es todo eso, ¿no? Y por eso se recomienda primero hacerse una buena valoración de uno mismo, tratar de describirse lo más sinceramente a uno mismo. Es lo más importante, serenarse, relajarse y ver qué características tengo yo. Observen ustedes, amigos, que la mayoría de nosotros, cuando alguien nos dice que eres igualito a tu papá o eres igualita a tu mamá, reaccionamos porque hemos visto en nuestros padres ciertas características que no nos agradaban, y que alguien nos venga a decir que somos igualitos nos resulta pero chocante, y sin embargo es realidad. Tenemos las virtudes y tenemos los defectos de ellos a veces según lo que hayamos vivido con ellos, porque por algo estamos en ese medio familiar. Estamos recibiendo de ellos. Saben ustedes todo lo que hemos mencionado sobre el proyecto Sentido, cómo hemos sido totalmente hipnotizados por nuestros padres los primeros años de vida y desde que estamos en el vientre de mamá, de modo que no podemos negar que llevamos los hábitos, llevamos las características de ellos porque nos lo han impregnado, y es bueno que nosotros aceptemos esas características para poder continuar con ellas o liberarnos si es que nos están resultando problemáticas, porque el sentido es ese, ¿no? ¿Estoy feliz con la forma de ser que yo llevo o estoy causándome malestar y causando malestar en mi entorno por mi tosudez, por mi forma de ser? En fin, se necesita tener una aclaración muy buena y conocerse a profundidad, porque es muy fácil repetir y salir del apuro cuando alguien te pregunta, descríbete. Yo en la consulta hago eso, me gustaría saber qué carácter tienes tú. ¿Por qué no hacemos eso? Descríbete, ¿cómo? Y se queda la persona impactada y dice, yo nunca me he puesto a pensar cómo soy. Más aún si es joven. Me dejo llevar. Si es muy joven, ¿no? El adulto le cuesta trabajo, porque nunca se ha cuestionado. Simplemente lo primero que uno hace cuando alguien le califica o le tilda es protegerse, reaccionar y negarse. Pero no le sirve ese cuestionamiento para ir a profundizar en su psique, a profundizar en su alma. ¿Cómo soy realmente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está molestando? ¿Qué cambios debo hacer? Todo eso hay que buscar bien para poder aprovechar al máximo esta enseñanza del decálogo de la sabiduría. Mira, y esto es algo muy importante, nosotros tenemos el libre albedrío que debemos ser conscientes, y eso nos permite hacer lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. O sea, podemos romper esa cadena de información, podemos sanar esa cadena de información, podemos hacer los cambios que nosotros querramos.
como dice Eufemia, primero hay que tomar conciencia de qué somos, cómo somos, y mirar también nuestros antepasados. Por eso es muy importante investigar sobre los antepasados. Las personas se les pregunta a veces en la consulta, oye, y cuéntame cómo fue tu papá, cómo es tu papá. Bueno, mi papá como se fue cuando yo tenía 15 años, sí, pero ¿cómo le viste? Tú haces, ¿qué sabes de él? No saben nada. ¿Qué sabes de tus abuelos? No, es que mi mamá no me ha dicho nada de mis abuelos. Sí, pero ¿has preguntado tú alguna vez? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no le preguntas a tu papá? Entonces, no toman atención a sus raíces, porque eso es importante para nosotros poder entender y conocernos, saber qué fueron sus papás, quiénes son sus papás, qué fueron sus abuelos, qué situaciones vivieron los abuelos, qué situaciones vivieron los bisabuelos, los tatarabuelos. Miren, en esta película tuvo un problema una tatarabuela y por consecuencia de eso toda la familia tenía que vivir vivir las decisiones de esta señora. O sea, el conflicto de la señora se heredaron todos toda la familia posterior, hasta los nietos. Y eso es lo que sucede. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia, si mi abuelo fue así, asado y cocinado, entonces estoy recibiendo yo una información de mi abuelo. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Así, ¿estoy reparando la situación de mi abuelo? ¿O estoy manteniendo ¿qué podemos decir? El activo, la impronta, el programa que mi abuelo creó ese momento. Pero, ¿en dónde estamos nosotros? Si nosotros estamos aquí para crear, para hacer historias, para hacer nuestra propia historia y nuestra propia decisión. Bueno, regresamos después de un momento y recuerden el teléfono 460-6323 está a sus órdenes para que hagan comentarios, preguntas y si alguno vio esta película Coco y se dieron cuenta de este asunto, pueden dar sus comentarios, de pronto pueden encontrar una similitud con la vivencia de ustedes con sus antepasados. Bien, regresamos en un momento. Fresca, muy, ¿qué diríamos? Grata. Muy grata en general, amorosa. Y amorosa y sobre todo alegre. Vestido de rosa. Porque tenemos como entrevistados al doctor Sonny Paruta y su esposa Mirlay Duque. Ellos son venezolanos. Sonny es graduado en Venezuela en la Universidad de los Andes, algunos años ya, y también como payaso de hospital desde hace muchísimos años, donante voluntario de sangre y bueno, coordina con su esposa Mirlay Duque desde hace algunos 4 años por lo menos o más el trabajo Pura Risa, payasos de hospital. Qué hermoso, ¿no? En realidad una de las cosas que según ellos nos manifiestan les enorgullece muchísimo poder dar alegría, sacar algunas risas, justamente en los hospitales donde uno encuentra un ambiente tan penoso y triste, ¿no? Hostil. Así es. Bienvenido, Sonny. Sí, gracias. Un honor para nosotros estar nuevamente con ustedes. Ya sacamos cuenta aproximadamente casi 2 años. Ajá. Y nada, de verdad siempre es un gusto conversar un poquito de lo que hacemos. Así es. Qué bueno. ¿Qué te dio por involucrarte en los payasos? ¿Antes de ser médico ya eras payaso de hospitales? Sí, es algo que fue a la par. De hecho, primero me gradué de payaso que de médico. Cuando estudiaba medicina, bueno, fue algo que fue una oportunidad que se presentó. Uno tiende a darse cuenta de que está muy loco muchas veces en la vida. Y a partir de esto decidimos hacer como esta amalgama, esta locura que tiene uno como persona, claro, y canalizarla de una mejor manera. Y bueno, así tuve el encuentro con los payasos. O sea, hospital. Tú que vivías estudiando y todo, participando dentro de un hospital y de pronto ya eras payaso. Qué bueno, decías, ¿por qué no poner un poquito más de entusiasmo aquí en estos lugares tan penosos, ¿no? Donde la gente sufre no solo dolor físico,
sino ese dolor en el alma. Así Y además el mismo personal hospitalario en su mayor parte no son tampoco gente muy amable, porque como están rodeados de acostumbran, ¿no? dolor y enfermedad y gritos de los pacientes, entonces toman también una actitud un Como poco que se hosca. acostumbran Así ya es, al dolor humano. es que es el mismo estrés al que está sometido en todos los aspectos, seas personal que médico, personal de enfermería, personal administrativo, de mantenimiento, todos están, nadie está exento a este estrés. Y sin duda, como dice usted, nos hacemos ajenos al dolor, nos acostumbramos al dolor y el dolor termina siendo parte de nuestro entorno. Y nos hacemos indolentes, más que todo, y eso sí, Indolentes a la parte. indolentes. Ah, Sí. Y otra cosa, una sonrisa a un paciente, el efecto que le produce una persona que está ahí tirada en una cama solo, porque muchas veces no les Ni permiten ni familia. siquiera a los familiares pasar a verlos cuando están en salas especiales, o los parientes también tienen que hacer sus propias actividades, y esa frialdad del hospital enferma a los Sí, pacientes que están ahí. psicológicamente, y está comprobado científicamente que los pacientes se ven afectados cuando están más sumidos en la depresión, en la tristeza, cuando se altera el entorno normal de su hogar, si son niños, el entorno en el que juegan, su escuela, esto les afecta psicológicamente. Y el payaso hospital o cualquier técnica de risoterapia donde se rompa con este esquema, con esto donde está la persona sumida en su tristeza, siempre va a tener un beneficio. Siempre romper, cambiar ese entorno, siempre va a ser positivo para el paciente. sí, está considerada en la actualidad la risa como una de las herramientas terapéuticas más poderosas, ¿no? Así es. A tal punto que hay casos y ejemplos de enfermos terminales que han logrado recuperarse. Yo a mí me parecía imposible, decía ¿cómo? Pero ahora sabemos que la risa, la alegría, genera la formación de sustancias químicas, las famosas feromonas, que pueden afectar totalmente nuestro sistema inmunológico. Así es. La psiconeuroinmunología Ajá. es la ciencia que se encarga de este estudio. Está comprobado que un paciente que se encuentra alegre, que tiene un estado de ánimo adecuado, su sistema inmune empieza a trabajar en pro de él, a cuidarlo, a la defensa, a la regeneración de tejidos, y hay factores hormonales y de neurotransmisores que terminan beneficiando al paciente. Aquí en nuestra ciudad y en nuestros hospitales, ¿cómo has sentido tú la apertura al trabajo de ustedes? Porque Mirlay, también tú participas en este trabajo. Sí, sí, claro que sí, desde Venezuela pues nos vinimos con esta idea. Ya. ¿Cómo se han portado con nosotros? Pues digamos que muy bien, la verdad sí. Ya. Nos abrieron la puerta sin pensarlo, de una manera súper linda. Hemos logrado ingresar a algunos hospitales. No ha sido tan sencillo porque esto es un concepto, digamos, nuevo, entre comillas, en la ciudad. ¿No? Sí. Y bueno, como todo, pues lo nuevo siempre a veces tiene como que la gente está renuente a abrir un poco su mente, pero aún así siento que nos hemos ido ganando poco a poco los espacios. Qué bueno. Incluso ya hoy en día tenemos, ya nos llaman para otros lugares, nos están llamando para otros lugares donde podamos asistir. Pura Risa no solo va a hospitales, Pura Risa asiste a lugares donde necesiten de la alegría, lugares vulnerables donde podamos invadir y llevar un minuto de emoción, de juego, Claro. de esta energía, ¿ya? Entonces, como tal, los hospitales sí nos han dado las aperturas con algunas limitaciones, pero poco a poco han ido cediendo y haciendo que nuestro trabajo pues como que crezca cada vez más. Claro, es que no ha sido totalmente reconocido el beneficio que tiene la risa. Para muchos médicos esto es nuevo realmente. Para ellos más importante es una tabletita o una inyección, un medicamento. Pero no tenían idea de que la risa... Aún hay cabecitas cuadradas y muy Exactamente. duras que no, donde cuesta por educación ya antigua, donde es difícil concebir que esto Así puede ser una idea es. factible. Exactamente. Yo hace poco estuve ingresada en el hospital de niños, la hija de un familiar mío, una niña, y me cuenta, ¿no? La mamá me dice, no tienes idea del cambio que tuvo la niña cuando llegaron un grupo de jóvenes guiados por una persona, no sé, serían ustedes, dice,
que hicieron jugar, les hicieron cantar, les hicieron una serie de juegos. Dice, fue un cambio para mi hija pequeña, ella tendría unos 4 años la niña. Dice, qué maravilloso. Dice, fue como haberle dado un baño de alegría y Magia, de suerte. es un baño de magia literalmente. Una sí. magia, ella me contó. Es que cuando es automático, el momento que una persona está triste, está malhumorada, está con miedo, automáticamente las defensas bajan. Así es. Ese campo energético que nos protege baja considerablemente, se ensucia, le produce huecos y eso origina pues que la persona esté más enferma y le cause más conflicto su enfermedad. La recuperación. Pero en cambio, cuando cambia, se alegra, se olvida de su problema, se pone feliz, automáticamente ese campo comienza a crecer y las defensas comienzan a aumentar. Así es. Y la recuperación es mucho más rápido de una persona que está alegre, que está optimista, a una persona que está triste y deprimida. Así es. Otra totalmente. cosa, Sony, ¿cómo han visto ustedes la reacción en un hospital de niños, en un hospital de adultos, en un hospital de Solca? ¿Han visto diferencias? Pues termina siendo la misma. Y es el objetivo con el que trabaja el payaso hospital, que las personas disfruten la presencia del hospital. No hay edades para la risa, para la alegría. Los niños o los adultos mayores, vamos también al Hogar Corazón de Jesús, Ya, los los adultos mayores ancianos. internados, los ancianitos, y ellos siempre terminan disfrutando, todo en general siempre terminan disfrutando del objetivo. Digamos que en todos queda un efecto, sea la edad que sea, más. ¿Dónde la podemos percibir más? Yo diría que en los adultos, porque es común ver a un niño jugando constantemente. Dentro de su propia inocencia, ellos quedan con esa magia y es lo común, digámoslo así, cuando un niño está jugando constantemente. En cambio, visualmente el impacto se marca un poco más en los adultos porque tú llegas a un espacio totalmente muerto, llegas a un lugar que está totalmente silencioso y tú luego cuando te cambias, cuando sales de tu vestuario, de tu nariz y sales ya para retirarte, puedes ver que la energía es totalmente distinta, se siente más. Entonces, en ambas partes funciona, pero se logra visualizar mejor en el adulto. Aparte que ellos, Sí. ellos siento que ellos mismos, los adultos se impresionan mucho más al ver sus propios resultados. Entonces quedan súper contentos, se ríen mucho de sí mismos, se hacen como quien dice bullying entre ellos, entonces se marca mucho más. Claro. ¿Qué sucede? Porque estamos hablando ahora de enfermos nada más. ¿Qué reacción tienen el personal de apoyo de ellos? Médicos y paramédicos. Sobre todo las enfermeras que están todo el tiempo ahí, porque los médicos van un rato y salvo los que estén de turno. ¿Cómo reaccionan ellos ante estas? Sin duda se logra el trabajo con ellos. De hecho, entrenamos a los voluntarios que durante las visitas hospitalarias no solo se enfoquen en el paciente, sino en el familiar que lo acompaña, que es el que está también rodeado de estrés, y en el personal que labora, porque ellos necesitan también ese cambio de entorno, necesitan también conectarse con su niño y conectarse con el juego, y sin duda se logra. Las enfermeras son las que se paran, bailan, disfrutan, y si están cerca de la cama del niño, colocando el suero, la villa, también se conectan y caen en el juego del payaso. Entonces, sin duda también producimos el efecto que O sea, buscamos. se mueve en el- todo, ¿no? Todo. O sea, se todo, emocionan todo. tanto que hasta le aumentan el conteo de... Bueno, realmente a veces, gracias a Dios, porque gracias a Dios los niños no nos conocen tanto porque no están constantemente en el Lógico. hospital y es lo que queremos. Ojalá un día no tengamos que hospital visitar porque está Exacto, vacío. Ojalá. Pero los niños, bueno, muy pocos coincidimos con los mismos nenes, pero con el personal sí. Entonces inmediato llegamos a pedir permiso porque siempre pedimos permiso para ingresar y ellas les cambia el rostro. O sea, ya de inmediato cambia su actitud porque saben que viene el juego. Viene como que Viene el relajo, viene el eso. relajo, viene el momento de distraerse. Entonces cuando nosotros entramos, ingresamos
les pedimos permiso para que ingresen los voluntarios de inmediato. Hay un cambio, un switch que cambia inmediatamente y ya ellas están esperando a ver qué van a hacer con ellas y ya ellas están sonriendo. Entonces, chévere. ¿Será que habrá que agregar una materia en el estudio de las enfermeras Y de los Y de los médicos. y de los médicos para que sean payasitos? Sería por lo Sí. menos darle un toque de eso que hacemos. Ajá, bien, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, amigos. Volvemos inmediatamente a entrevistar al doctor Sonny Paruta y su esposa Mirlay Duque. Reunir un payaso que a nivel médico para lograr transformar esa tristeza, ese dolor en alegría y esperanza en los niños, en los adultos. ¿Es necesario que sea médico? Doctor, eso No necesariamente, no necesariamente. Nosotros como grupo tenemos aproximadamente entre 60 voluntarios formados, los cuales son estudiantes, son empresarios, fotógrafos, ingenieros, la mayoría son estudiantes, no necesariamente de medicina. Siempre le decimos en las entrevistas a los voluntarios que lo primero que necesitamos es que tengan la disponibilidad para hacer la labor y las ganas. Son dos cosas fundamentales que tienen que tener. Nosotros durante un proceso de formación de aproximadamente 8 o 9 días le enseñamos al voluntario cómo conectarse con su payaso para poder llevarlo a los hospitales. Siempre trabajamos el juego en base al juego desde la improvisación. Es todo lo que se capta, todo lo que está a nuestro alrededor desde el punto de vista del payaso sirve para el juego. Las vías, las camas, las sueros pueden ser peceras, las vías, conexiones a internet, las camas pueden ser barcos, naves espaciales. Todo esto se construye desde un taller que realizamos. Qué bien, ¿no? O sea, no es imprescindible, pero yo pienso que sí favorecería un poquito si fuera médico también. No, al contrario, nosotros, yo tengo la experiencia de ser médico porque ¿qué le enseñamos al voluntario? Que no nos interesa por qué el niño está ahí, ni qué enfermedad tiene. ¿Ya? Nos interesa es por qué nosotros estamos ahí y el beneficio que le vamos a brindar al niño. Porque ¿qué pasa? Cuando no eres médico y empiezas a pensar cosas de medicina, como que el niño tiene un yeso y cae en el que ¿qué le habrá pasado al niño? Se cayó, se fracturó, será una fractura abierta. Entonces esto puede complicar la mente del payaso y lo Claro. puede bloquear. Tienes razón. Nosotros como médicos ya tenemos la frialdad de pensar, bueno, el niño se fracturó, tiene esto, pero ya está ahí. Y además entrar en competencia con los médicos también no es agradable. Sí, no, el payaso siempre va a ganar, eso estamos claros. No quiere decir que el estudiante de medicina o el médico no pueda ser payaso de hospital, Claro, pero claro. la verdad es que no, Es indiferente, es indiferente. también es Aparte que trabajamos, como dice Somi, cuando llegamos a una cama, a nosotros realmente no nos importa qué tiene, más si estamos preparados para poder visualizar los límites que tenemos. Ya sabemos que si el nene tiene el yeso no podemos hacer ciertos juegos. Claro. Ya sabe, no sé por qué tenga el yeso, no me interesa, Ya. pero sí ya Sé que lo sabemos medir ciertos límites para no poder afectar al Perfecto. paciente, que es lo principal. Pero no, puede ser lo que sea. Qué bien, ¿no? Que sea. Y me imagino yo que debe tener también un carácter, un temperamento especial una persona que se dedique a ser payaso. Para nada. Para nada. Para nada. No, que es que yo no soy chistoso. Para nada. Que yo soy muy serio, tampoco Para- soy el peor. amargado de la familia, tampoco. Tampoco. El clown es algo que es muy, muy personal. Incluso necesitamos diferentes temperamentos para hacer buenos equilibrios. Hay algunos voluntarios que son súper explosivos y otros que son súper pacíficos. Esos pacíficos son perfectos para los bebés, por ejemplo. O ese es el que le da el equilibrio Ya. al que es súper explosivo para que, oye, estamos en un hospital. Ok. Aterriza. Sí, aterriza un poco. Y Chalupa tiene- tierra, decimos Exacto. nosotros. Entonces, es increíble los payasos que salen de temperamentos sumisos, de personas súper serias, Ya. salen unos payasos increíbles. Mira, No afecta en nada. uno Igual que la creería- edad tampoco. Además Nada que ver. les sirve a ellos como terapia para poder responder a la sociedad y a lo que ellos son y los conflictos que traen, ¿no? de inseguridad, de Así miedo, es. de hacer el ridículo. Y el Ajá. payaso es el que hace el ridículo y quien hace el ridículo de sí mismo
está pues Exactamente, ha superado ya sus uno termina problemas. arrastrando su Claro. payaso a su vida cotidiana Ajá. y tienes una visión diferente de las cosas. Vives en el juego y disfrutas más de la vida y todas las cosas que te rodean. A ver, hagamos una payasada. Hagamos Vamos a ponernos payasada. aquí la- Eso fluye. Pero no, créanme que algunos voluntarios, y no solo acá en Ecuador, en Venezuela también se marcaba un cambio en su vida. Creo que para todos los que somos payasos de hospital existe un antes del voluntariado y un después. Porque este tipo de voluntariado te llena muchísimo personalmente. Entonces ya hacemos una actividad que no solo favorece a la sociedad, sino que nos ayuda a nosotros como personas. Entonces ya eso es un plus bastante importante. Qué hermoso, y en verdad que es hermoso. Ahora, dentro del campo de la medicina, tal vez es repetitiva la pregunta, ¿no? ¿No hay entonces diferencia en respuestas entre los niños y los adultos? Tú decías como que los adultos como que aprovechan más, Sí. porque el niño instintivamente le gusta el juego, ¿no? Y se entrega fácilmente, pero para el adulto tiene que ser un poquito como más, ¿qué diríamos? Trabajo. Más intenso el encontrarse con alguien que le haga revivir su infancia, que le haga resaltar su niño interior. Así es, y trabajamos desde la formación ya del payaso en cómo enfrentarnos, por decirlo de alguna manera, al adulto que está hospitalizado y al adulto mayor que está en un internado. Sí, En es el- diferente la... Sí, sin duda. Por ejemplo, el adulto mayor, en su edad, en su tiempo de experiencia, ellos vuelven a un retroceder donde les encanta recordar, donde les encanta hablar, ser escuchado, les encanta cantar. Entonces Mira. el payaso hospital se adapta a lo que es esto. Vas al hogar Corazón de Jesús y hablas con el abuelito, le escuchas, haces, regresas con él a su pasado, ese Le pasado de incentivas, antaño. le pinchas para que suelte. Exacto, y ahí vamos jugando con él y muchas veces él cae en el juego contigo también y disfruta. En cambio en el adulto que está hospitalizado, que es un adulto quizás más joven que el que Ya. está internado, también vive intensamente esto porque está hospitalizado, muchas veces está aburrido, está estresado, está triste y llega el payaso que rompe con la rutina y jamás vas a pensar que tú como adulto va a llegar un payaso a jugar contigo. Y cae en el juego impresionante y juegan y fantasean contigo. Y si tiene un compañero, se burla del compañero y juega. Y queda ya el juego queda ahí. Y nosotros nos vamos y ellos siguen con el chiste que quizás le dejó el payaso o el Claro. sobrenombre que le puso. Y sin duda lo vive diferente. Y lo Sí. interesante de esto es que con cada grupo ustedes tienen que actuar diferente. Ya me imagino a un adulto decirle, mira, tu cama es un barco que anda en el mar. No Sí. funciona, ¿no? Pero con Sí, el sí, niño sí. con el porque niño es sí. más- Y a eso nos adaptamos. Sabemos cómo jugar más con el adulto que estaba hospitalizado. Antes, nosotros en formación de payaso pichón, jugamos un poco a lo que era el doble sentido. Pero mi maestro me decía, mira, el payaso es como un niño. Y los niños no tienen doble sentido. Y a partir de ahí ¿Verdad, uno cae en abolir lo que es el doble sentido en el adulto. Que puede ser un juego fácil caer en esto, pero el del payaso no es funcional porque el payaso no sabe nada de doble sentido. Ah, ya. Entonces mira, nos adaptamos más que todo al juego, que si tiene una novia y tiene una novia, y las enfermeras, y vamos llenando de la Fantasía. rutina diferente, sí, una fantasía del adulto, por decirlo de alguna manera. Mira, qué hermoso. A mí me parece un trabajo hermosísimo el que realizan. Ahora, combinar Y la forma medicina, como ¿no? se lo... O sea, se lo un maneja. trabajo excelente, maravilloso, hermoso. O sea, los calificativos ya resultan cortos porque en realidad una cosa es ser médico de cuerpos y otra cosa es ser médicos ya, llegar más allá, ¿no? Médico Al del alma. alma. Así Al es. alma. A Sí. mí me parece una cosa hermosísima la tarea que ustedes se han puesto. Y tal vez no es la pregunta precisa en este momento, pero ¿qué te inclinó a ti a la medicina? A la medicina. Y era Porque algo, ya eras ya era payaso. allo desde niño. Escribía muy mal desde pequeño, escribía demasiado chueco. Él ya dijo, yo soy médico, tengo letra Esta de letra es médico. buena para ser médico. No, ya es algo de verdad que es de mi Tú infancia. no estudiaste medicina. No, yo no. No, No le conociste en la universidad. Sí, 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 Ah, ya, lo ya sí lo casi conocí ya al terminando. finalizar la ya. carrera. Ya. Ya, ahí no, y de hecho nos conocimos en el voluntariado del payaso hospital. Mira. Ah, ok. De ahí donde nos conocimos. desde Qué ahí. lindo, ¿no? De hecho, ahorita disculpa que te interrumpa al comentarte algo porque sí es
El año pasado di una conferencia que se llama Ya. Salud con alma de payaso. ¿Ya? Y enfocamos la conferencia a todo el personal que trabaja en una institución de salud, regalándole un poco de la visión de lo que hacemos como payasos e invitándolos, hablándole un poco desde la poética del payaso y de lo que ser payaso, lo que implica, dándoles como pequeños tips de cómo, de cuando vives desde tu payaso, disfrutas más las cosas de tu trabajo, disfrutas de las personas que están a tu alrededor, y hacíamos ese enfoque para que ellos tuvieran la visión del payaso para que todo en su entorno Qué cambiara. lindo, ¿no? Ojalá todos pudiéramos estudiar esto. Necesitamos todos, porque hace poco en un lapso que tuvimos libres de salir al aire, hablabas tú de que esto se está implementando ya para empresas también, no solo para hospitales. Así Todos es. necesitamos reír, todos necesitamos soltar un poco esa ceño fruncido, esa seriedad. Y uno de nuestros lemas es ese, el payaso hospital es salud y por eso todos necesitamos uno. Sí, ahora los empleados deben reírse del jefe. Los japoneses tenían la Escondido. costumbre de poner un cuarto, ponían un muñeco para que vayan a golpearle, ¿no? Entonces ahora es lo contrario, hay que reírse. Hay que reírse del jefe y del entorno y de todo, para que el está en jefe la no se entere. O hacer que se ría también del Que mismo. se ría, eso. Exactamente. Sí. O sea, traer alegría a los lugares de trabajo. Es que cuando las personas aprenden a reírse de sí mismos, cómo se desinhiben y cómo se sanan. Así es. Porque todo ese conflicto que tienen adentro lo mantienen enfermo, se puede decir, ¿no? Emocional, mental y luego físicamente se Claro, se- la clave es aprender a Exacto. reírse de uno Y ese es el mismo. pedacito del alma del payaso que queremos regalar Ajá. a todo el mundo, porque el payaso vive del ridículo. Bien. Si alguno de ustedes quisiera participar en convertirse en payasos o ser voluntarios, llamen al teléfono 098 914 4741. ¿Quién me contesta este teléfono? Yo, Ya. Ok, Mirlay les contesta. Repito, 098 914 4741. Llámenle, consulten, conversen y de pronto participan, porque voluntarios se necesitan muchísimo, Así es. muchísimo. siempre quiero saludar a nuestros voluntarios porque sin ellos nosotros no podemos existir. Nosotros siempre decimos que esto es de ustedes porque, bueno, ellos nos han hecho evolucionar. En equipo hemos evolucionado. Y créanme que ser voluntario de Pura Risa no es nada complicado. También nos pueden buscar por Facebook si se les complica un poco. Redes sociales. Y pueden buscarnos por Pura Risa Payasos de Hospital en Facebook. Ahí tenemos un fanpage, le dan me gusta y ahí casi siempre estamos Qué mostrando bueno. información. Qué bueno, qué bueno. Bien, Muchísimas felicitaciones gracias, sí. por ese gracias, trabajo de gracias. voluntariado. Hermoso, hermoso. Eso es un trabajo muy noble y muy grande. Así es. Tendrá sus beneficios. Así es. Bien amigos, Gracias. muchísimas gracias a todos por compartir esta hora con nosotros en su programa Salud desde el Alma. Gracias a todos, hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.